Bien, hermanos, recuerden, hermanos, que hace unas semanas, hermanos, hemos entrado al tema del estado intermedio de las almas. Hemos definido la muerte física, que es una separación del cuerpo, en el cual el cuerpo va a la tumba y el alma se presenta en un lugar distinto. Y hay dos destinos para unos que mueren sin Cristo y para otros que mueren en Él. Pero también hablábamos de la inmortalidad del alma, que el alma es algo que no cesa ni pierde su conciencia, sino que en el lugar que está es consciente. Ahora entendemos que Salomón en Eclesiastés dice que los que mueren ya no tienen parte en este mundo, y entendemos que cuando habla de esto no está hablando de que hay un aniquilarismo, sino que el hombre, el alma de los hombres, ya no tiene conciencia de este mundo. ¿Por qué? No porque dejaron de existir, sino porque ya no moran en este mundo, sino en otro lugar. Y precisamente, hermanos, estamos hablando de un destino, de los dos destinos que hablábamos que están determinados para los hombres, el cielo y el infierno. Y precisamente de este último es que estamos tratando, el estado, el lugar intermedio de aquellos que mueren sin Cristo. Hoy vamos, hermanos, a tratar un segundo aspecto de este tema. Pero antes de eso, hermano, quisiera introducirlos diciéndole que el infierno es sin duda un tema desagradable, como decíamos. Y yo creo que por naturaleza somos reacios a escuchar sobre él, y hay muchas doctrinas de la Escritura que son sumamente atractivas y elevan nuestros espíritus y deseamos aprender más. Sin embargo, reflexionar acerca, hermanos, del destino de los incrédulos o de los impíos llena nuestros corazones de tristeza. Nos invade una sensación de terror, porque es un panorama terrible y sumamente horroroso y desolador. Pero, hermanos, al exponer esta enseñanza, quiero decirles que no estamos siendo insensibles al exponerlo. Es más bien una crueldad dejar de advertir a los hombres de esta terrible realidad que les esperan a todos aquellos que son enemigos de Dios, cuando todavía hay oportunidad para salvación que se le ofrece. Hermanos, si sabemos que alguien está en peligro, que su casa se está incendiando y no le avisamos, serían los hombres más insensibles y falta de amor. Y precisamente esa es la condición en que se encuentran los hombres, viviendo en su pecado, se están acercando a un lugar terrible. Si no se arrepienten, llegarán a su destino. Y la persona, creo que más sensible, hermanos, que haya pisado la tierra, precisamente fue nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que puede recibir el término de amor, es Cristo, que es Dios hecho carne, y Dios es amor. Pero fue la persona que más habló acerca del infierno a lo largo de todas las páginas del Nuevo Testamento. Él habló de lo que será el infierno de manera gráfica, y nosotros deberíamos también meditar seriamente en las palabras como podamos, hermanos. Ahora bien, esto puede hacer surgir una pregunta en algunas mentes cuando miramos los estudios que hemos hecho anteriormente del infierno. Ahora, preguntar a alguien, ¿no es figurativo y simbólico gran parte del lenguaje de la Biblia? ¿No es necesario, pues, que tengamos cuidado de no interpretar la descripción del infierno demasiado literalmente? Y, hermanos, entendemos que los pasajes poéticos, por ejemplo, carecen de sentido si se tratan de esta manera, literal. Pero hay algunas afirmaciones acerca del infierno que no podemos interpretar con una inflexible ausencia de imaginación. Se nos dice, por ejemplo, hermanos, que el diablo es arrojado a las llamas del infierno, pero el diablo es un espíritu. No tiene cuerpo, por lo tanto no se podrá quemar. Y cualquiera que sean, pues, esas llamas, no podemos limitarlas a ser llamas literales. Estamos entendiendo esto. Y también reconocemos que la realidad del infierno sobrepasa en tanto la experiencia, nuestra experiencia, que el lenguaje no puede adecuarse a la descripción de este terrible lugar. Ahora, eso es cierto, y de hecho, en muchas cosas de la vida, a menudo, aquellas cosas que son muy significativas para nosotros no tienen una definición realmente clara que comprenda todo lo que reúne esa palabra en su significado. Por ejemplo, a lo largo de la historia, los poetas y los dramaturgos han escudriñado minuciosamente sus vocabularios para un intento de describir lo que es el amor. Sus esfuerzos han sido magníficos, dando como resultado obras maestras
Pero la pregunta es, ¿pero algunas veces no han descrito suficientemente y adecuadamente lo que es el amor? Bueno, las palabras no son suficientes. Solo pueden llegar hasta un determinado punto y hacer representaciones, pero sin alcanzar realmente lo que expresa esa palabra en sí. Y ese es el infierno. Por eso Juan Calvino comprendió que el infierno era literalmente indescriptible. Literalmente indescriptible, dice él, puesto que ninguna descripción puede ocuparse lo suficiente de la gravedad de la venganza de Dios contra los malos. Sus tormentos y torturas se nos expresan en sentido figurado mediante cosas físicas. Y yo sé que estamos de acuerdo, hermanos, que gran parte del lenguaje de la Escritura es simbólico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, y sabemos que no debemos interpretarlo literalmente, pero de que detrás de toda esa simbología hay una realidad, la cual debemos interpretar, esa realidad que está detrás de esos símbolos. Pero esto conduce a muchos a concluir erróneamente que detrás de estos símbolos no hay una realidad objetiva. Estas expresiones terribles que la Biblia utiliza acerca del infierno solo son, dicen, figuras, representaciones que no deben tomarse literalmente y no deberíamos alarmarnos por ellas porque el infierno, aseguran, no es así en absoluto. Pero eso, hermanos, eso es una interpretación completamente errónea de lo que es un símbolo. Porque detrás de cada símbolo hay una realidad, y por su naturaleza misma, un símbolo o un signo es siempre menor que la realidad que representa. La realidad que está detrás del símbolo siempre es más grande. No podemos decir entonces que el lenguaje, hermanos, que describe el infierno es simbólico. Eso no hace que el infierno sea menos aterrador. Ahora bien, nos recuerda que la realidad es peor que el más aterrador de los símbolos. Si el símbolo es aterrador, la realidad que está detrás de ese símbolo es peor, es más aterradora. Intenta imaginar, hermanos, por un momento, cómo será estar en el infierno. Si no eres cristiano, esto yo creo que a usted le concierne directamente de manera urgente, porque si no confías en el Señor Jesús, un día te encontrarás tú mismo en el infierno y entonces no tendrás que imaginarte cómo será el infierno, porque lo sabrás por tu experiencia. Y oro para que eso no sea el caso suyo. Que Dios permita que el Espíritu Santo obre en esta tarde en medio de esta enseñanza en los corazones de aquellos que no han alcanzado la salvación y en aquellos que ya la han alcanzado, para que teman más al Señor y aprendan a vivir más piadosamente. Aún, hermanos, sabiendo que estamos en esperanza y todavía hay esperanza mientras estemos vivos, cuando Cristo te haga libre. Ahora, hermanos, quiero señalar y ser humilde en esto, hermanos, estas enseñanzas que estoy dando a lo largo de estos domingos, desde las que estoy tratando del infierno, no son unas enseñanzas del pastor Edward Donnelly, que murió hace 2 años, un libro que se llama El cielo y el infierno. Y me pareció que es muy buena la enseñanza que él da de esos temas. Entonces, si ustedes quisieran tener un poco más de amplitud de esto, serían del libro de Edward Donnelly, que habla qué hay después de la muerte y se llama El cielo y el infierno. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar a lo largo de esos domingos, y vamos a basarnos en lo que Edward Donnelly explica de esto. Y para eso, hermanos, también me basé hoy en la enseñanza de esta tarde en la estructura que él elabora en su libro cuando habla del infierno, un lugar de eterna perdición. Entonces, hoy expondremos a la luz de las Escrituras la condición de aquellos que mueren en sus pecados y sean echados en este lugar de eterna perdición, llamado infierno. Por eso, para el desarrollo de este sermón, veremos en primer lugar que el infierno es un lugar de miseria absoluta. En primer lugar, el infierno es un lugar de miseria absoluta. En segundo lugar, veremos que el infierno es un lugar de dolor atroz. En tercer lugar, miraremos que el infierno es un lugar de la presencia airada de Dios. Y en último lugar, veremos la perspectiva aterradora de este lugar. La perspectiva aterradora. Esos 4 puntos o encabezados son los que nos van a definir el infierno como un lugar de eterna perdición. Así que veamos nuestro primer encabezado. El infierno es un lugar de miseria absoluta. El infierno es un lugar de miseria absoluta. En primer lugar, hermanos, el infierno es un lugar de miseria absoluta. ¿Sabe por qué? Porque implica
una separación de la presencia de Dios. Indica una separación de la presencia de Dios. El apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses 1:9, dice que los perdidos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el mismo Señor Jesucristo dirá a todos aquellos que no son pueblo suyo en el día del juicio, que muchos fueron activistas, ¿no? Pensaron que la salvación era por obras. Dirá en Mateo 25:41, dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, todos aquellos que quisieron vivir sus vidas en esta vida, lejos del Señor, al final de sus vidas, para su propia perdición, recibirá lo que su malvado corazón anhelaba: vivir lejos de las bondades, las misericordias y las gracias de Dios. Yo creo que, hermanos, casi todos damos por sentados todos los días la misericordia, y creo que los impíos dan por sentado de que ellos la merecen por recibirla todos los días. Pero el gran engaño que se llevarán es que en el infierno estas cosas que ellos daban por sentado desaparecerán totalmente de sus vidas. Quizá por esta separación a menudo se hace la referencia al infierno como un lugar de tinieblas. El apóstol Juan dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, en 1 de Juan 1:5. Pero los malos, dice la Biblia, que serán echados ¿a dónde? A las tinieblas de afuera, donde no hay luz, donde no hay bondad ni misericordia. Por tanto, el infierno es significativamente estar separado de Dios, separado de sus bondades. Yo creo que nos puede parecer preocupante esa perspectiva, o quizás no. No te gusta pensar en Dios, Él te molesta, su existencia no te es bienvenida y sería un alivio estar lejos de Él para siempre. Pero ahora creo que las personas piensan que son bastante felices al vivir la vida sin tener una relación con Dios, y la separación eterna de Él sería, de hecho, una buena noticia para ellos. Es terrible, hermanos, que una persona vea el cielo como algo no apreciable y algo no deseable. Pero, hermanos, deberíamos verlo, y deberíamos, si esto está en nuestro corazón, debería preocupar, porque en el sentido es que queremos vivir lejos de Dios. El cielo es vivir cerca de Él, y esta idea de muchos vivir lejos de Dios es común en nuestra época, pero está basada en una profunda equivocación, porque nadie puede vivir sin Dios, nadie lo ha hecho ni nadie lo podrá hacer, hermanos. Como criaturas dependemos enteramente de Dios, y vivir sin Dios es un infierno, es completamente un infierno. Él te proporciona cada bocanada de aire que respiras. Hermanos, tu corazón late porque Él te hace permanecer latiendo tu corazón. Su bondad rodea, te sostiene cada momento de tu existencia. Él hace que el sol salga sobre buenos y malos y envía la lluvia tanto sobre justo como injusto, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:45. Él te da la belleza de una tarde de verano, el refrigerio de una brisa fresca y el esplendor de un paisaje de una montaña. Él te deleita con el sabor de un pan crujiente, hermanos, recién hecho, con el jugo de naranja recién cogido, hermanos. Por eso el apóstol dijo a los hombres paganos de la ciudad de Listra que, si bien, dice, no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dándonos la lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y alegría en nuestro corazón. En este mundo, los impíos disfrutan de muchas bondades de Dios. Hermanos, ¿quién enferma y no hay algo para aliviar su dolor? Cuando hay preocupaciones y encuentran una manera de apartarse de esa preocupación. Amigos y hermanos, la capacidad de disfrutar la vida es un regalo de Dios. Santiago dice que toda buena dádiva desciende de lo alto. Y el hecho de que te regocijes con el calor de la amistad verdadera es un regalo de Dios. El hecho de que puedas apreciar el arte, la literatura o la música, el hecho de que disfrutes el efecto vigorizador del deporte, del ejercicio físico, el hecho de que tengas una cama donde descansar de las fatigas diarias, el hecho de que tengas un techo para cubrirte de las inclemencias del clima, el placer de comer, hermano, lo que nos gusta, todas estas cosas son bendiciones de Dios. Pero, ¿sabes?
En el infierno esto no existe. Esto no existe. Por eso es que a Dios le debes todo lo que hace que la vida sea más llevadera y valga la pena. Porque, hermanos, para los que van para el infierno, el único cielo que van a conocer es este mundo. El único cielo que los que van para el infierno van a conocer es este mundo. Y lo van a llorar. Pero en el infierno, estas bendiciones y regalos no existen, hermanos. Allí no habrá sol que brille, no habrá risa, ni satisfacción, ni ningún tipo, nada para aliviar el hambre, nada para aliviar la sed, nada para aliviar el dolor físico ni emocional, nada de descanso, nada de comunión placentera, nada, absolutamente nada de esto. Estas cosas vienen de Dios. Y estar separado de Dios, estar separado de la fuente de la bendición, de todos estos regalos, porque el infierno es un lugar de miseria absoluta. Así que dale gracias a Dios por lo que puedes disfrutar aquí. Y queremos algo mejor, hermanos. Podremos decir, así como decimos que el único cielo que van a conocer los que van al infierno es la tierra, podríamos decir que el único infierno que van a conocer los cristianos es este mundo. Ahora, comparemos, hermanos, el cielo con el infierno. Es mucho en grado y la comparación es superlativa en su diferencia. Más aún en el infierno, tu personalidad misma, el verdadero tú, se degradará para siempre. Todos aquellos rasgos del carácter que son pecaminosos y que no se desarrollan plenamente por el freno de la gracia común de Dios terminarán contaminándote por completo, haciendo de tu vida algo verdaderamente miserable. Allá en el infierno todos los hombres serán demonios. Todas tus inclinaciones pecaminosas aumentarán sin freno y serás despojado de toda dignidad que ahora tienes por ser portador de la imagen de Dios. Toda la humanidad se corromperá, perderá su valor en ese lugar de perdición. Y hermanos, y comparando la vida más miserable en este mundo, es un paraíso comparable con el infierno. Imagínate por un momento la condición más miserable de una persona en este mundo. Quizá de una enfermedad terminal, que esa persona esté ardiendo en mucho dolor en un lugar. Pero hermanos, déjeme decirle que eso es un paraíso en comparación con el infierno. Para el incrédulo, este mundo es el único cielo que va a conocer. Es el único momento de gracia y de bendición que le queda. Pero en segundo lugar, hermanos, el infierno no solamente es un lugar de miseria absoluta, porque también el infierno es un lugar de eterna perdición. El infierno es un lugar de eterna perdición. La Biblia llama el infierno un lugar de eterna perdición, y los pecadores son personas que están perdidas de acuerdo a la Biblia. Ese es el mensaje, hermano, central de las 3 parábolas del Señor Jesucristo en Lucas 15, donde se nos habla de una oveja perdida y de una moneda perdida y de un hijo perdido. Cuando una cosa está perdida, ya no tiene utilidad para su dueño. El hombre fue creado para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, pero como está perdido, Él ya no puede cumplir su verdadera función para la que fue creado. En ese sentido, el hombre está en la miseria, el hombre se ha vuelto inútil en ese sentido, como dice Romanos 3, 10, 12, como está escrito, no hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición espiritual del hombre, está en la más profunda miseria por causa del pecado, pero la buena noticia, hermanos, es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. En esta vida, hermanos, aún hay oportunidad de salvación, pero en el infierno toda esperanza desaparecerá, y ese es el lugar que le espera a todos aquellos que quieren vivir conforme a los impulsos de su propio corazón, a los patrones de este mundo. Vivir como quieren, vivir regidos por lo que el pecado les dicte, por lo que el pecado les demanda.
Porque todo aquel que se hace amigo del mundo y quiera vivir como el mundo vive, se hace enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios, y todos los enemigos de Dios, el diablo y sus demonios, estarán en ese lugar de tormento por la eternidad. Así que, hermanos, esto no es una cosa ligera. Pero veamos nuestro segundo encabezado. El infierno, hermanos, también es un lugar donde se sufre un dolor atroz. El infierno es un lugar donde se sufre un dolor atroz. La Biblia describe, hermanos, en primer lugar, que el infierno es como un lugar de fuego. Dice Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis 21:8 que los malos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Nuestro Señor nos advierte en Mateo 18:8 que amputemos de nuestra vida toda ocasión de pecado. Dice, mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echados en el fuego eterno. ¿Por qué fuego? Una razón es porque el fuego alude al dolor. ¿Qué es lo que más inflige dolor en esta vida? ¿No es el fuego? Cuando Juan el Bautista, hermanos, introduce a la persona del Mesías, concluye con esta advertencia. Luego, cuando él habla del ministerio de Cristo, dice, y ya también, dice en Juan, capítulo 3, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, en versículo 10. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Y está hablando de las personas que no dan fruto. Todo cristiano da fruto. Y el que no da fruto, que no es creyente, será echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador, está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Noten, aquí no está hablando del fuego como una bendición, como algunos enseñan. La bendición es ser bautizado en el Espíritu Santo por la fe en Cristo. Pero cuando no se cree en Cristo, será bautizado ¿en qué? En fuego, es decir, en el juicio de la ira de Dios en el infierno. A eso se está refiriendo. Hoy en día se afirma que hace referencia principalmente a la aniquilación, hermanos. Algunos ven, y algunos de la religión adventista y testigos de Jehová de la secta, dicen que esto está hablando de la aniquilación. Algunos ven el infierno como una incineradora que reduce a cenizas todo lo que se ponga en su interior, pero esto no cuadra con la evidencia bíblica. Hermanos, la pregunta es ¿cómo el alma se puede quemar? Si el alma es algo intangible. No está hablando, el fuego es un símbolo del sufrimiento y del dolor. Simplemente, recuerden, estamos hablando de ¿qué? De símbolos, pero estamos hablando de que lo que está detrás de ese símbolo es el sufrimiento y el dolor que trae esta pena. El hombre rico de la parábola pidió una gota de agua sobre su lengua porque decía, estoy atormentado en esta llama. En Lucas 16:24. El fuego no aniquilaba. Noten que el rico no fue aniquilado. Él seguía en un estado de ¿qué? De conciencia. Él estaba consciente, seguía existiendo, pero noten que él estaba en un lugar que no era este planeta Tierra. No estaba en la Tierra. Él ya no era consciente de lo que pasaba acá. Él no sabía lo que estaba pasando en el mundo, porque él ya no hacía parte de este mundo, pero estaba consciente en el lugar que estaba, y ese lugar era el infierno. Y el verbo utilizado es el término griego normal para torturar, y esta palabra fuego indica tortura. El fuego tortura causa el más profundo e intenso de los dolores. Piensa en el dolor, hermanos, de una pequeña quemadura cuando estás en la cocina con una pequeña gota de aceite hirviendo. Creo que a todos nos pone a brincar una chispa nomás de estas cosas, o de un plástico que se quema. Tocar una estufa caliente produce una ampolla que te hace estremecer durante horas. Unas pocas gotas de agua hirviendo nos hacen estremecer de dolor y gritar, y aún una diminuta chispa comienza a ser molesta cuando cae en la piel. Ahora, ese símbolo está señalando precisamente al dolor que inflige el fuego.
Ahora, la pregunta es, ¿cuál debe ser, pues, el dolor de ser arrojado a las llamas en cuerpo y alma para siempre? Ahora, nosotros debemos explicar a esta pregunta, es que en ese momento entendemos que las almas de los incrédulos son las que están allá, no el cuerpo. Ellos están sufriendo en el alma y están sufriendo el fuego, pero ¿cómo puede un alma sufrir el fuego? Bueno, estamos hablando de un símbolo de nuevo. Están atormentadas del dolor en su alma. Ahora que no podemos imaginarlo lo que será para los cuerpos resucitados de los condenados. No se nos dice la medida en que ese sufrimiento será físico, pero podemos estar seguros de que a lo menos el fuego del infierno implica un dolor atroz, un dolor atroz. Por eso se ha escogido las mejores palabras y será un equivalente horrible de la zarza. Y ustedes se acuerdan cuando Moisés en la visión de la zarza se acercaba, pero hay algo muy peculiar. A pesar de que la zarza ardía en fuego, no se consumía. Parece que eso nos estuviera mostrando la realidad de aquellos que van al infierno con sus cuerpos, que el fuego no los consume. Estamos hablando de algo que no los consume, pero sí de un dolor que es infligido por eso que simboliza el fuego. Así que los malos arderán en el fuego, pero no serán consumidos. Pero la Escritura no solo describe el infierno como un lugar de fuego, es decir, de tormento eterno, sino que en segundo lugar, Cristo utiliza una expresión especialmente aterradora para describir el infierno cuando se refiere a él como el lugar donde el gusano nunca muere. Noten que el primer símbolo que utilizó fue el fuego. Ahora el segundo símbolo es un gusano. El de un gusano que nunca muere, un gusano inmortal. Marcos 9, 43 al 44, él dice a nosotros: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero noten que lo que quiero señalar es donde el gusano de ellos no muere. Ahora, Cristo está citando, hermanos, el último versículo del libro de Isaías, donde el profeta ha estado hablando de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Dios ha reunido una gran multitud procedente de todas las naciones para adorarle, porque Dios ha salvado de todo linaje, lengua y nación a hombres para disfrutar de las dichas y las bienaventuranzas. Y los adoradores dice que saldrán y verán, noten eso, y verán los cadáveres. En Isaías 66, 24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano, note eso, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Habla en el contraste de las dichas celestiales con los sufrimientos del infierno, con la condenación eterna. Un contraste que hace Isaías 66 de manera simbólica. Ahora, la referencia a los cadáveres que se quedaban sin sepultar después de la batalla, yo creo que Isaías trae aquí una simbología de esto, de la batalla que era la más grande de las desgracias en los tiempos antiguos. Negar un entierro honroso a un enemigo suponía infligirle la humillación final. Los vencedores que deseaban envilecer finalmente a sus enemigos inertes, o bien quemaban sus cuerpos o los dejaban para que se descompusieran a la intemperie. ¿Y qué pasaba, hermanos? Comenzaban a arder con los gusanos, porque esa carne se descomponía. Y ahí salió la figura, es algo como eso, la deshonra, la ignominia de ese lugar simboliza que es un lugar de vileza. Pero al menos, hermanos, el fuego se apagaba cuando había consumido la totalidad de su horripilante combustible. Sin embargo, esta es la espantosa descripción que nuestro Señor aplica a los tormentos del infierno. El gusano que nunca muere es horrible, royendo. Y cuando yo hablo de roer, le va a hacer sentir la culpa y va a traer tal remordimiento para siempre a los habitantes del infierno, comiéndolos continuamente sin darles descanso. Es decir, su remordimiento y su culpa los carcomerá por la eternidad y por la eternidad. Ahora, este gusano probablemente hace relación a la conciencia. En esta vida ya conocemos parte del sufrimiento de la conciencia y puede ser terrible. Ser conscientes, hermanos, de la culpa moral puede conducir a una locura de suicidio. De hecho,
si nosotros solamente hacemos una introspección del pecado, nos puede llevar a la depresión y por ende al suicidio. Como decíamos, muchas personas terminan quitándose la vida porque sus conciencias están demasiado cargadas. Y es ahí, hermanos, cuando deciden tomar su vida y quitárselas. Ahora, ¿cuántos de los que buscan terapia para el estrés o la depresión sufren en realidad de conciencias atormentadas? Ese es el problema. Han pecado, pero no conocen la paz por medio de Jesucristo. No se dan cuenta de que lo que en realidad los está molestando es una conciencia quebrantada y turbada. Por eso acuden a las drogas, al alcohol, tratando de evadir el dolor. Y hermanos, y algunos tratan con esos medios y logran tranquilizar la conciencia temporalmente. Pero en el infierno no podrá tranquilizarse. Ahora es ahogada e injuriada la conciencia, es responsable de gran parte de la inquietud interior que cierne sobre la sociedad de hoy. Y a pesar de ello, en esta vida nuestras conciencias son relativamente insensibles. De hecho, hermanos, pero hay hombres que se despierta la conciencia. Y la de los impíos, con toda seguridad, a menudo están cauterizadas y encallecidas. No perciben como deberían hacerlo y de la atrocidad por la atrocidad del pecado. Pero en el infierno, las conciencias de los condenados serán más sensibilizadas de nuevo y no podrán evadir más su voz. Hermanos, la conciencia estará eternamente acusándoles y sintiendo ellos un dolor inescapable. Ahora, yo no sé cómo será eso, hermanos, pero lo cierto es que la Biblia señala algo horrible, esa voz que carcomerá. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros predicamos, la idea es que las conciencias sean sensibilizadas, pero no los dejamos allí con una conciencia sensible, sino que presentamos una puerta de escape que es Cristo para poder salir de ese estado. No hay otra solución para poder salir de esa situación. El puritano inglés John Flavel escribe lo siguiente: la conciencia, que debería haber sido el freno del pecador en la tierra, se convierte en el látigo que debe azotar su alma en el infierno. No existe una facultad o poder perteneciente al alma del hombre que sea tan adecuado y esté tan capacitado para hacerlo como su propia conciencia. Lo que fue el soporte y el centro de toda la culpa se convierte ahora en el soporte y el centro de todos los tormentos. La conciencia acá fue un amigo que le llevaba a ver su pecado para que fuera Cristo. Pero en el infierno se va a convertir en el tormento más grande que tendrá el hombre. Si vas al infierno, ¿cómo te reprochará la conciencia? Quizá recuerde a tu padre dirigiendo a tu familia en adoración, leyendo la Biblia, orando por ti y contigo, y tu madre que te habló de Jesús. Ella te amaba y hubiera dado cualquier cosa con tal de que te convirtieras a Cristo, pero ahora estás en este lugar. Recordarás cada culto de la iglesia al que acudiste en ese día, cada sermón que escuchaste. Y muchos dirán: yo, ¿por qué no escuché estas palabras? O no, ¿por qué yo fui tan terco y tan testarudo al no prestar atención a cada llamada de atención que me señalaba mi pecado? Por eso la Biblia nos advierte una y otra vez que allí será el lloro y crujir de dientes. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y creo que el crujir, hermanos, es porque estas personas se odiarán a sí mismas. De la rabia y la ira, hermanos, de ellos mismos, de haber escuchado tantas veces y no haber utilizado esa puerta de escape para salir de tal condición. Pero en tercer lugar, hermanos, el infierno no es solamente un lugar donde los hombres experimentan una profunda agonía y estarán llorando, sino que además de esto estarán crujiendo sus dientes por toda la eternidad. No solo llorarán, sino que crujirán sus dientes como una expresión de ira intensa. Es la descripción de un perro rabioso. Ustedes ven los perros, cómo crujen los dientes, enseñando los colmillos desnudos y furiosos. Así rechinarán de la rabia sus dientes de los condenados con una furia impotente, y lo harán hacia ellos mismos por su corazón endurecido, hacia los compañeros, hacia aquellas personas que mismo le dijeron que siguiera los caminos de ellos y no siguieron el camino de Dios.
y crujirán ante sus pecados hacia Dios mismo. El padre de un muchacho endemoniado, hermanos, que describía la manera en que, bajo el control del espíritu maligno, este joven echaba espumarajos y cruje los dientes en Marcos 9:18. Aquello era un tenue anuncio de la furia loca de los perdidos en el infierno. Ahora, ¿quién puede imaginarse, hermanos, los tormentos del infierno? Con nuestros analgésicos y anestésicos de cualquier tipo en el mundo de hoy sabemos poco del dolor, ¿no? Hermanos, hay medicamentos para aliviar el dolor, pero la tortura del fuego, el tormento interior de un gusano devorador, los amargos sollozos de rabia de los condenados, tal será la condición de todo aquel que está en el infierno. Y eso es lo que elegirás tú. ¿Quieres experimentarlo por ti mismo? Yo te pregunto. Ahora, ¿puede haber algo peor que este dolor atroz? Sí, por cierto, es la presencia irada de Dios. Si hay algo, hermanos, ustedes recuerdan, hermanos, el Señor Jesucristo, la agonía del huerto de Getsemaní cuando sudaba gotas de sangre. Lo llenaba una profunda agonía, pero no eran por sus carnes que iban a ser molidas en la cruz del Calvario, ni por una corona de espinas que lo iba a atravesar. Lo que más lo llenaba de profunda agonía era que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él. Eso es peor que cualquier tortura, que nos mueran las carnes, que nos piquen en pedazos. Mucho más terrible que eso es que la ira de Dios sea derramada hacia nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, el infierno es un lugar de la presencia airada de Dios. El infierno es un lugar de la presencia airada de Dios. Hermanos, si el mismo Señor Jesucristo sin pecado, a lo que más le temía era la ira de Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos temerle a eso? En el punto anterior, cuando hablamos de la separación de Dios, no estábamos refiriéndonos a la distancia, sino a la relación. Por ejemplo, hermanos, un esposo puede irse de viaje a otra ciudad y estar unido en relación con su esposa. Mire que la distancia no lo separa en su relación. Al mismo tiempo que dos esposos pueden estar unidos bajo el mismo techo, pero estar completamente distanciados en su relación. Dios es omnipotente y no existe ningún lugar en el que Él no esté presente. ¿Será que en el infierno Dios está presente? Desde luego que sí, pero no de la manera que se manifestará en su iglesia, ni en el cielo. Muchas personas sostienen la idea de que el infierno es el único lugar del universo del que Dios está ausente. Ahora, hermanos, eso no puede ser. No sería parte de esa creación, porque Dios llena toda su creación. Esta idea encuentra su expresión en la idea típica de algunos que afirman así. Dice, el pecado es el hombre diciéndole a Dios, márchate, déjame solo. Pero el infierno es Dios diciéndole al hombre, te concedo tu deseo. Y suena coherente, pero no podría ser más incorrecto, hermanos, porque Dios está presente en todas las partes de su creación y el infierno es parte de todo lo que Él ha creado. Por lo tanto, Él va a estar presente allá. El pecador perdido no será castigado en un reino del que Dios ha sido excluido, sino que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, como dice Apocalipsis 14:10. Aún en el infierno Dios estará presente y el salmista dice en el Salmo 139, 7 al 8, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú en el Seol. Aquí podemos ver, hermanos, en primer lugar, que al estar presente Dios en el infierno, los habitantes del infierno experimentarán la ira y la justicia de Dios en toda su plenitud. Es decir, que lo único que conocerán en el infierno, no hay misericordia, no hay gracia, no hay nada de esos atributos de Dios, solamente ellos podrán conocer la ira y la justicia de Dios en toda su expresión, su plenitud. Y eso es lo que significa estar separados de Dios. Pensar que todos vamos a pasar la eternidad en la presencia inmediata de Dios es asombroso, pero hermanos, cuando pensamos en ellos, esta es la realidad. Dios será el cielo de una persona y será el infierno de otra. Dios será el cielo de uno
y será el infierno de otra. Hermanos, ¿qué hace que el cielo para los creyentes sea agradable? Que Dios es el cielo. Amamos el cielo porque Dios es el cielo. Pero otros hermanos, otras personas, Dios será el infierno para ellos. Los condenados estarán totalmente separados de su gracia, de su amor y de su misericordia. Y de hecho es cierto, hay un gran abismo entre el cielo y el infierno. Sin embargo, Dios está presente allí con su ira. El infierno es donde Dios derrama su ira sobre los condenados eternamente de una manera personal y activa. Pero sabemos, hermanos, que también en esta tierra la ira de Dios está sobre todo aquellos que viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Y quienes están en el infierno, hermanos, verán a Dios en su furia santa y estarán obligados a mirar al juez, incapaces de cerrar sus ojos. Por eso dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo creo que a los adventistas y testigos de Jehová no les gusta este versículo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermanos, si dejamos de existir, pues eso no tendría sentido este texto. Pero tiene sentido porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero yo creo, hermanos, que estas sectas no creen en el infierno o no aceptan el infierno porque no conocen la dimensión real del pecado. Ellos ven que el infierno es muy grande, es más grande el castigo que el pecado. Porque esta gente no conoce la dimensión del pecado, de lo terrible, de lo peligroso y de la maldad que el pecado es. No lo conocen. Por eso tratan de destruir la doctrina del infierno y tratan de evadir esto. Y en Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Fuego consumidor. En segundo lugar, hermanos, de este encabezado dice que la esencia del fuego del infierno es la ira de un Dios santo y justo. La esencia del fuego del infierno es la ira de un Dios santo y justo. Hermanos, el infierno es una liberación poderosa de la ira desenfrenada e indescriptible. Los incrédulos ridiculizan la idea del fuego del infierno y les parece absurdamente melodramática y que se pasa de lo razonable, pero cambiarán de idea cuando en el infierno ya no se reirán en las llamas literales, hermanos, lo que les estará deseando. Si el castigo fuera aceite hirviendo, carbones abrasadores, gritarán, y si fueran tan soportables como eso, hermanos. Pero vemos aquí algo peor que estas cosas. Vemos aquí el horror último del infierno, ni la miseria absoluta, sino la presencia airada. Y el profeta Isaías formula una pregunta obsesiva en Isaías 33:14. Dice que una pregunta incontestable, dice así, en Isaías 33:14, dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y sin embargo, hermanos, hay otro elemento en el castigo del pecado, y esto nos lleva a nuestro último encabezado. Veamos muy brevemente, hermanos, el horror último del infierno. El infierno, en cuarto lugar, es un lugar, hermanos, de una perspectiva aterradora. En el infierno hay una perspectiva aterradora. Ahora, ¿por qué? Porque el infierno nunca tendrá fin. Nunca tendrá fin. El fuego es eterno, el castigo es eterno, la perdición es una perdición eterna, no podemos asimilarlo, es demasiado enorme. Recuerdo un librito de Chappell que habla del infierno. Dice, hermanos, que si un pajarito en una cosa cogiera piedrita por piedrita y la amontonara y hiciera con esos granitos una montaña, habría esperanza de escapar del infierno. Pero ni con todos los millones de cada grano de arena para formar una montaña alcanzaría, hermanos, para salir de ese estado. Es demasiado enorme. Así como no somos capaces de comprender lo que significa estar con Dios para siempre, tampoco podemos entender el tormento eterno. La eternidad es un aguijón del infierno. Es por eso, hermanos, que Cristo usó las imágenes más crudas para advertir a los hombres acerca de este terrible lugar. La persona más amorosa, que podríamos llamarle el amor, describió
el infierno con las imágenes más crudas para advertir a los hombres acerca de este terrible lugar. Ahora yo me pregunto, cuando Jesucristo dice, cuando habla de que Judas lo iba a entregar, dice que a este hombre mejor le hubiera sido no haber nacido nunca. ¿Qué significaba eso? No haber nacido nunca, que no existiera, ¿cierto? Es mejor que no existiera, pero los aniquilistas dicen, bueno, el infierno no existe, van a ser aniquilados, no van a existir más. No, el Señor dice, le dice a Judas que mejor le hubiera sido no existir, para lo que van a vivir. O sea que si el infierno fuera una no existencia, entonces eso sobraría lo que el Señor Jesucristo diría o dijo en ese momento. Hermanos, pero la eternidad es el aguijón de este infierno. Así que quiera Dios hacer poderte reaccionar, hermanos, con su poder que usa la predicación del Evangelio para despertar el corazón para aquellos que están durmiendo, no físicamente, ¿no? Porque si no has puesto tu fe en Cristo, estás en grave peligro. Pero si realmente has puesto la fe en Cristo, si estás viviendo en obediencia a sus mandamientos, tú no puedes decir que tienes fe si vives como quieres. No tomes en poco las advertencias del Hijo de Dios, pero si continúas rechazándolo, esto es lo que te pasará. Gritarás, no puedo soportarlo, pero tendrás que soportarlo por toda la eternidad y seguirá para siempre. Hermanos, en el infierno habrá personas que acuden a la iglesia. Personas que acudan a la iglesia. En el día del juicio, algunos predicadores, evangelistas, líderes se presentarán ante Cristo con sonrisas expectantes en sus caras, esperando recibir bien hecho, siervo bueno y fiel. Pero ¿sabe qué? Recibirán con su asombro, recibirán las palabras de Cristo. Dice, nunca os conocí, apartados de mí. Muchos pensarán que van para el cielo. Muchos pensarán escuchar, quizá con una sonrisa como de satisfacción, ya, el cielo es para mí. No, les dirá el Señor, apartados de mí. Ellos quizá protesten, como Mateo 7, 22 y 23, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos días que estaba haciéndome cortar el cabello, le preguntó a la persona que me peluqueaba, ella asumía que muchas personas que ella conocía son cristianas, y yo le pregunté, ¿por qué usted asume que ellas son cristianas? Dice, porque traen muchas personas a la iglesia, porque hacen esto, porque están en esto, en el grupo de alabanza, en el grupo de ujieres, en esto. Y yo le dije, mira, el Señor dice que en aquel día le dirán que hicieron miles de actividades, en tu nombre, echaron fuera demonios, predicaron, y cosas extraordinarias. Y la respuesta del Señor es que les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. No es por las actividades que hacemos, es por los frutos. ¿Y los frutos qué son? Ella pensaba que los frutos era traer gente a la iglesia, porque eso es lo que le han enseñado a muchos. Que los frutos es llevar mucha gente a la iglesia. No, los frutos es parecernos a Cristo. Es tener el carácter de Cristo, es mortificar el pecado y es cultivar las virtudes de Cristo en nosotros, parecernos a Él y desaparecer todo lo que no se parece a Él. Eso es los frutos. Y aquel que no lleve fruto, que dice el Señor, es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Pero si no hay fruto, está bajo maldición. Ahora, esas personas llegarán allá, hermanos. Muchas personas estarán convencidas que van al cielo, inclusive de aquí que están presentes deben pensar eso. Seguro que no vamos al infierno, dirán ellos, pero irán porque jamás nacieron de nuevo, nunca fueron personas nuevas, su fe era superficial, nunca hicieron parte de una membresía, no les interesaba la predicación. Quizá aún ahora no creas, quizá esta persona no permita que el predicador lo asuste y le molesta cuando le habla de su pecado. Esa persona no acepta y no aceptará que el infierno exista, ni que existe, y si cree que existe, piensa que no va a ir allí. Sin duda esa es la opinión de la mayoría. En un reciente sondeo efectuado, hermanos, en los Estados Unidos por la famosa encuestadora Gallup, dijo que no más del 4% de los encuestados creía que podía acabar en el infierno. Muchas personas perdidas pensaron una vez lo mismo. No creían en el infierno, ahora creen porque ahora se encuentran allá.
pero para ellos ya es demasiado tarde. Para ti no lo es aún. Dios está dándote una oportunidad para escapar clamando a su Hijo por la salvación. ¿Qué más puedo decir de esto, hermanos? Así que has visto por medio de la palabra de Dios un poco de cómo será el infierno, ¿no? Simplemente, hermanos, un poco. Quizás no pueda creer, hermanos, que quieras ir allá, pero si no clamas a Cristo para que te salve, ese es el destino que tú mismo estás eligiendo. ¿De verdad tú has decidido esa ruina? Examina tu corazón. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿Realmente estás transitando por el camino de la fe, de la obediencia, de la dependencia a Dios y la confianza en Dios? ¿O estás confiando en tu propio criterio y obedeciendo tus propios dictados de tu corazón y viviendo como se te antoje, pero dices que es cristiano? No se engañe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La pregunta es, ¿tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? Porque si no es así, el cielo no es tu destino. Así que el Señor Jesucristo está en este mismo momento llamando a que te arrepientas, instándote a que te vuelvas del pecado que solo conduce a la destrucción. Como decíamos esta mañana, si tú no estás mortificando el pecado, si tú no estás matando el pecado te matará a ti. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No pretenda que usted puede vivir como quiere. Hermanos, yo quiero aquí hacerle una aclaración o una exhortación más bien. No pretendan que usted escuchando mandamientos tan claros y exhortaciones tan claras de que usted debe obedecer, usted siga viviendo como quiere. Eso, hermanos, es una muestra de que su corazón no desea el cielo. Huye de la ciudad de la destrucción. Huye de este mundo que está destinado a la destrucción. Pero recuerda que Dios es infinitamente misericordioso y bueno para perdonar a todos aquellos que se arrepienten. Esa es una nota de balance, hermanos. Si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar, hermanos.